Bueno, hola, buenos días o buenas tardes a todos. Lo que yo les voy a presentar ahora son algunos casos sobre lo que vieron con Gastón. Mi nombre es Liliana, soy docente de estrategia empresarial, creo que ya me conocen y bueno, les quiero presentar algunos casos sobre lo que fue mecanismos de coordinación entre las fases, diferentes fases de lo que es la empresa. Vamos a ver un caso de un ejercicio, o sea, una especie de ejercicio entre una automotora que está evaluando cómo proveerse de los asientos de los autos que fabrica. Una automotora no, perdón, una fabricadora de autos. El caso de Inditex, que es un caso súper interesante por el grado de integración vertical que tiene de las distintas fases del proceso, digamos, en el proceso productivo, con el proceso de distribución y comercialización, y el caso, bueno, de una curtiembre muy cortito. La idea es hacer una breve visión de estos casos para aterrizar un poco los conceptos que vieron con Gastón. Bueno, en el primer caso se trata de, bueno, de pensar en un ejercicio donde es una empresa auto, es una fabricación de automóviles, una fábrica de automóviles, y bueno, existe la posibilidad de que la empresa Tejidos evalúe, o sea, si convertirse, existe la posibilidad de contratar de alguna manera la empresa Tejido para que se convierta en la proveedora de asientos. La amortización de la inversión, bien, de la inversión que tienen que hacer Tejidos para hacer la actividad de producir las butacas, es una inversión de 15 años, mediante un análisis financiero da favorable, o sea, da cierta estabilidad durante los 15 años, y el valor residual de esa inversión que deberá ser Tejidos es del 10%, ¿bien? O sea, el valor al momento de liquidación de lo que es la relación con auto, el valor de la inversión que le queda Tejido, del 100% que invierte, le queda un 10% líquido, ¿no? Si sale a vender toda esa maquinaria que tiene que invertir para la realización de esta actividad, le darían en el mercado un 10%, el valor sería, ¿no? Un 10%. El escenario actual para la automotora puede ser que actualmente ella esté fabricando los asientos, tenga integrada esta fase a su actividad dentro de la empresa, o actualmente podría estar comprando los asientos en el mercado spot, ¿no? La idea es, bueno, es evaluar la decisión de contratar a Tejidos para que realice los asientos contra uno de estos dos escenarios, ¿no? O sea, o contra los dos escenarios. Dependiendo un poco del escenario, va a ser dependiendo los factores que vamos a evaluar. Bien, si es que actualmente lo tiene integrada esta actividad en la empresa o sale a comprar esas butacas al mercado spot. Bien, entonces, para ordenarnos un poco el tipo de ejercicio de la evaluación que vamos a hacer para decir, bueno, sí, debería y cómo debería auto contratar a Tejido, o si Tejido debería hacer esa inversión, ¿no? Entonces, tenemos unas 5 preguntas orientadoras que nos van a llevar a lo largo de para ir viendo los elementos que son los elementos necesarios para evaluar esto, ¿no? La pregunta 1, ¿qué razones tiene auto para decidir la externalización o la integración del armado de butacas? Una pregunta 2, ¿debe temer Tejidos, una acción oportunista por parte de auto? Una pregunta 3, si Tejidos debe realizar esa inversión. La pregunta 4, ¿cómo Tejidos podría proteger esa inversión de las posibles acciones de hold up? O sea, sobre la pregunta 2, ¿no? ¿Cómo podría, sobre estas acciones oportunistas que podría tomar auto, cómo se podría proteger Tejido? Y la pregunta 5, ¿qué variantes podrían establecerse sobre esos mecanismos de coordinación del proceso, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, igual están enumeradas, así que vamos a ir viendo estas preguntas para ir ordenando un poco el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué razones tiene auto para decidir la externalización o integración del armado de butacas? Bien, o sea, ¿en qué razones podríamos pensar? Bien, o sea, sabemos qué es los mecanismos que
pueden darse en la coordinación de esta fase de la producción de asientos podría ser integrar la producción de asientos, externalizarla, o sea, contratar una empresa externa que lo haga, que es el caso que estamos viendo, o bien acudir al mercado spot a comprar esas butacas. Entonces, las razones, o sea, ¿cuál es la razón de la empresa en sí? La razón ampliamente, la razón global más básica es justamente generar valor, ¿verdad? O sea, de alguna manera buscar el proceso de coordinación más eficiente posible de manera de contribuir al mayor valor de la empresa. Este tipo de mecanismos de coordinación siempre constituyen oportunidades de reducir costos, de hacer esa parte del proceso más eficiente con costos medios más bajos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo central de por qué evaluar y por qué querer implementar el mecanismo de coordinación más eficiente posible, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que podría querer Auto? O sea, podría estar pensando en desligar esa transacción del proceso productivo si es que la tuviera integrada, o bien sustituir el mercado spot si es que acude al mercado a comprar esas butacas para adquirir las butacas, ¿no? O sea, cambiar el hecho de acudir al mercado por externalizar el proceso, o cambiar el hecho de tener integrada la actividad por externalizar el proceso. Entonces, acá pueden ver resumidamente, tienen razones que podrían tener Auto para contratar a Tejido, ¿no? Podemos englobar todas esas razones, o sea, a grosso modo, en estas tres. Razones que tienen que ver con la eficiencia del mercado, ¿no? O sea, aprovechar justamente la experiencia que tiene una empresa externa que produce para el mercado, que produce a una escala mayor, que se especializa en eso, aprovechar esos conocimientos y esas economías de escala de empresas externas, que su actividad principal sería la producción de asientos. Ustedes recuerden que, o sea, partamos de la base que Auto, su actividad central es el montaje, ¿no? La fabricación de auto, el montaje, quizás la fabricación del motor y bueno, lo que trata es de coordinar de manera más eficiente todas esas etapas, ¿no? Pero quizás su actividad central no es la producción del asiento en sí, ¿no? Otras razones son los costos de agencia, costos de monitoreo, costos de monitorear sobre todo lo que tiene que ver con el personal, costos de conflictos de intereses. Si yo, por ejemplo, integrara, si yo tuviera integrada o estaría pensando en integrar la producción de autos, acuerden que voy a tener nuevo personal, un nuevo encargado de personal, una nueva área, se podrían generar conflictos de intereses con otras áreas, o sea, se ve un proceso de burocratización, ¿no? Se complejiza, digamos, ¿no? Se complejiza la estructura, digamos, ¿no? Después, bueno, otra de las razones son las que tienen que ver con las competencias centrales de la actividad. Siempre tengo que evaluar cuál es mi competencia central a las que tengo que, digamos, enfocar los recursos, ¿bien? O sea, son aquellas actividad a la que está ligada a mi ventaja competitiva, ¿no? A mi actividad central, a la que me genera el mayor porcentaje de valor de la empresa. Entonces, tendría que evaluar justamente si realmente la producción de asientos es parte de mi ventaja competitiva, o si no, evaluar costos de agencia y evaluar costos que tienen que ver con eficiencia del mercado. La idea que es, mediante cualquiera de estas tres razones, poder yo reducir costos en lo que es la fabricación del auto, ¿verdad? Estas tres razones, tanto una como la otra, siempre lo que tengo es una consecuencia, siempre mido la efectividad, digamos, siempre estoy midiendo en términos de minimizar costos, ¿no? Lo que se llama costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Son los costos que tengo, perdón, si se rompe la relación contractual, ¿no? Si yo rompo la relación contractual con Tejido, ¿qué costos de transacción tengo? ¿No? O sea, o qué costos de transacción tengo realizando la actividad, cómo la estoy realizando. ¿Puedo minimizar esos costos? ¿De qué manera? Entonces, bueno, pensemos, ¿de qué manera podría yo minimizar los costos de transacción en un escenario, por ejemplo, que tengo integrado hoy día la producción de las butacas dentro de la empresa? ¿O de qué manera podría minimizar costos si tengo
hoy día salgo a buscar las butacas al mercado. Entonces, ¿qué pueden pensar en temas de precio, de calidad, de búsqueda de información, de negociación con proveedores? O sea, un montón de costos que sea de un mecanismo o el otro, podría yo dirigirme a reducir esos costos. Búsqueda de proveedores, materia prima, abastecimiento en tiempo y calidad, gestión de fallas en calidad, o sea, imagínense los costos si me fallan la calidad, o sea, ¿qué pasa? Que si yo puedo integrar o controlar de alguna manera la producción de butacas, siempre voy a tener mayor control sobre la calidad, sobre la cantidad. Pero a su vez también podría decir, bueno, pero si soy yo quien me encargo de producir las butacas, tengo que ocuparme de las garantías, de ofrecerle al cliente una garantía, que por ahí eso me genera un costo y una actividad que me complejiza mi actividad y no es donde me quiero enfocar, ¿no? Porque no es lo central de mi actividad. La búsqueda de personal especializado, costos de monitoreo y gestión, lo que hablábamos recién, costos que tienen que ver con leyes tributarias y leyes laborales, costos que tienen que ver con la localización de la planta. Esto es muy importante porque muchas veces son reducidos los espacios en plantas de fabricación, podría tener poco espacio, y por otro lado, quizás sacar, si yo hoy lo tengo integrado en mi fábrica, tengo la producción de butacas, quizás sacar eso para afuera me permite rediseñar la planta, generar un layout más eficiente, un layout que me genere menos tiempos, que podría ser más eficiente los tiempos entre fases productivas, lo que es la movilización del personal dentro de la planta. A veces los temas de layout son muy importantes en lo que es tratar de bajar costos. Después, bueno, podría tener ventajas y desventajas en lo que es el abastecimiento en tiempo y calidad. Externalizar y contratar a tejidos me podría dar ventajas en lo que es la calidad o no, depende cómo yo configure mi contrato, ¿no? Con ellos. O sea, yo necesito tener en tiempo y calidad las butacas. Acuérdense que cualquier empresa, tener quiebres de stock por falta de materia prima es muy costoso, porque no se pierde la venta, sino los clientes, ¿no? Y también muchas veces estoy atado a contratos con clientes que no puedo dejar de cumplirlos. Entonces, por eso me tengo que asegurar de alguna manera en las entregas en precio, en forma y en calidad, en tiempo sobre todo. Bueno, estos son todos, justamente son todos factores que necesito evaluar en el caso concreto para ver si realmente podría acá tener oportunidades de reducir los costos de transacción, ¿verdad? ¿Debe Tejidos realizar la inversión? ¿Ustedes qué piensan si se ponen en los zapatos de Tejidos? ¿Podrían, digamos, realizar la inversión? ¿En qué podrían pensar? Siempre vamos a pensar esto principalmente en estos dos elementos, girando en torno a la especificidad de la inversión y al entorno en que voy a realizar la inversión, ¿no? ¿Qué me decía la letra? Me decía, bueno, ¿qué me mide la especificidad? En este caso, yo tengo un valor residual, me dijeron, de la inversión del 10%. Bien, ¿eso es alto o es bajo? Bueno, es bastante bajo, ¿verdad? O sea, el activo es muy específico. Cuanto más alto es específico el activo, posiblemente si se rompe esa relación contractual y tengo que salir a realizar otra actividad con esa maquinaria, supongamos, o a venderla al mercado, posiblemente cuanto más alta es especificidad, va a ser menos las oportunidades de hacer esa inversión líquida o de ponerla a producir otra cosa, ¿no? Hacer otra actividad. En este caso hay una especificidad alta, quizás esos asientos y la maquinaria es muy específica porque quizás son maquinaria específica para un tipo de asientos determinado, ¿no? Y el entorno, ¿qué me decía del entorno? Que se aseguraba, mediante un análisis financiero, parecía no haber riesgo de quiebra en los 15 años. En el entorno siempre lo tenemos que mirar en función de los años que me lleva a amortizar la inversión. Esto es un largo plazo, estamos hablando de 15 años. Posiblemente, si bien me dice que no hay
riesgo de quiebra, pensar en 15 años, siempre voy a tener incertidumbre, ¿no? Entonces, quizás sea rentable hacer la inversión, pero tengo que ver cómo, ¿no? En 15 años, cómo cubrirme esa incertidumbre, ¿no? Cómo minimizar los riesgos de que durante esos 15 años pasen cosas que me perjudiquen. Bien, entonces, si debe realizar la intención, evaluamos en términos, principalmente nos centramos en los que la especificidad de los activos y el entorno, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya hice una proyección y me da que es rentable hacer la inversión, ¿no? Entonces, esto es lo que acabamos de decir. Justamente, tengo que evaluar el mercado de compradores en caso de liquidación, etc. Y también, bueno, cómo es el poder de negociación entre las dos partes, o sea, también, ¿no? En caso de pensar un poco en caso de romper la relación, cómo es mi poder de negociación, cómo quedo parado frente al otro, ¿no? Entonces, ¿debe temer tejidos una acción oportunista por parte de auto? ¿Qué piensan ustedes? Si son tejidos y van a invertir, por ejemplo, $100.000 en maquinarias, infraestructura para a realizar estas butacas. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que auto podría abastecerse de proveedores de asientos más baratos, o sea, yo podría estar produciendo y auto va y consigue en el mercado por ahí una oportunidad buena o consigue proveedores más baratos y me compra una cantidad que no me permite alcanzar mi punto de equilibrio y por lo tanto no produzca pérdida. Bien. Esto podría ser una acción oportunista por parte de auto con la consecuencia que me perjudique. Auto podría presionar la baja de los precios. Bien, podría auto, claro, si yo es mi único cliente auto, podría querer bajarme los precios, ¿no? Auto podría, porque yo no tengo a quién venderle, ¿no? Entonces quedo ahí atado. Auto podría cambiar el diseño de los asientos, podría pedirme diseños diferentes o podría pedirme constantemente cambios de diseño que me incurran mayores costos de producción. Auto podría apropiarse de cuasi rentas por reducciones de costos de tejido, o sea, yo podría conseguir, yo tejidos, podría conseguir por ahí beneficios por oportunidades, qué sé yo, justamente de un stock de materia prima de una empresa que cerró y me vende determinados cueros a un costo muy barato. Bueno, auto podría, eso sería una cuasi renta, auto podría querer justamente apropiarse de ese tipo de cuasi rentas que podría conseguir tejido. Auto podría exigir garantías excesivas. Bien, tejidos. Acá en este caso estas dos últimas vemos oportunidades para tejidos, bien, contra auto. Podría no cumplir estándares de precio y calidad. O sea, acá hay algo muy importante que es la calidad sobre todo, ¿no? Podría no cumplir con los estándares de calidad y sobre todo con los estándares de número, ¿no? Con la cantidad pactada. Tejidos podría no cumplir con las garantías. O sea, son todas acciones oportunistas que se podrían dar en esta relación, ¿no? En esta coordinación entre el armado de los asientos y la fabricación. Entonces, pregunta 4. ¿Cómo Tejidos podría proteger la inversión de las posibles acciones de hold-up de auto? Bien, pensemos, somos tejido, ¿cómo me protejo? Yo tengo una inversión que me da súper rentable, 15 años, parece que el entorno va a ser favorable, auto es una fabricadora de autos prestigiosa que vende mucho, capaz que tiene 100 años de vida, entonces digo, bueno, me sirve, me da rentable, pero existen posibilidades de auto, me existen posibilidades de que yo quede muy atado, de que quede con un poder de negociación bajo frente a auto, y que pueda pasar que auto tenga este tipo de acciones oportunistas que mencionamos. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, ustedes vieron que justamente para protegerse de estos riesgos, para mitigar estos riesgos que pueden ocurrir, podemos acudir a la realización de un contrato. Entonces, tenemos que pensar justamente en esos contratos qué características, qué cláusulas
específicas y pensarlas que me protejan de este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría exigir tejido? ¿Qué características podría exigirle el contrato? Pensar, bueno, en esas acciones oportunistas de auto, por ejemplo, precio, un pacto de precio. Por ejemplo, ¿qué más? El precio y una cláusula de cómo ajustar esos precios, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy tejido y importo los cueros, me puede pasar que tengo una variación del tipo de cambio, bueno, eso como ya nos está pasando todo el tiempo, y bueno, ¿y cómo ajusto yo los precios, no? O sea, tengo que establecer una cláusula, un mecanismo de negociación de precios y una cláusula gatillo que esté atada a las principales variables que afectan mis costos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, IPC, dólar, tipo de cambio, y competencia, etcétera, ¿no? Luego la duración fundamental de acuerdo a la amortización, 15 años, o sea, tendría que hacer un contrato que por lo menos sea de estos 15 años para yo amortizar la inversión. Es muy importante que acá las cantidades, ¿no? O sea, me tengo que asegurar un mínimo de producción que me permitan llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Para descontar lo que son los costos fijos. ¿Qué más? Bueno, en diseño, que no me pidan hoy un diseño y mañana me pidan un diseño mucho más costoso y no tenga cómo ajustar los precios. ¿Qué más? Bueno, un marco jurídico, ¿no? Un marco jurídico ante eventuales sucesos que puedan ocurrir, etcétera. Bien, entonces, este contrato debería tener mínimo algunas cláusulas sobre principalmente duración, cantidades, precios y cláusulas sobre cómo determinar esos precios. Última pregunta para guiar un poco esta evaluación. ¿Qué variantes podrían establecerse sobre los mecanismos de coordinación del proceso armado de butaca? O sea, ¿qué variantes, o sea, podrían existir en el mecanismo? O sea, nosotros vimos tres formas de coordinar lo que es una actividad de la fase del proceso, ¿no? Era la externalización, la integración vertical y acudir al mercado spot. De esas tres maneras, o sea, hay un montón de híbridos en el medio. Normalmente una empresa coordina determinada actividad con un mecanismo de coordinación y otra determinada actividad con otro mecanismo de coordinación. Y a su vez existen variantes que pueden justamente mitigar ciertos riesgos. Por ejemplo, la variante localización. De repente justamente auto quisiera, por ejemplo, ¿no? Tener más control sobre la calidad, necesita flexibilidad en el armado de butacas porque supongamos que fabrica ciertos autos de alta gama, entonces él negocia con el cliente el color de la butaca, el material de la butaca, entonces ahí le podría interesar a auto tener adentro de su planta a tejidos fabricando las butacas para justamente tener el control, porque bueno, justamente quizás ofrecer el color que le gusta al cliente de butaca es una diferenciación de su producto que le afecta directamente el poder de mercado que tiene, el poder de fijar el precio, o sea, la rentabilidad justamente de su actividad, de la transacción. Entonces puede querer en ese caso tener más control sobre la fabricación de la butaca. A su vez, en caso de que esté adentro, también tejido queda más atada, ¿verdad? O sea, queda más controlada. ¿Qué pasa? Estar adentro es más difícil ofrecer, o sea, seguramente sea exclusividad total, no puede ofrecerle asientos a otros clientes, o debería poder negociarlo, debería establecerlo en el contrato, siempre la empresa que proveedora va a quedar más atada si está adentro. Otro tema que también genera ventaja para auto es que, bueno, tiene un control sobre la productividad de los trabajadores, sobre los precios que justamente le cobra tejido al poder ver. Pero también lo que hablábamos hoy, tener adentro de la planta me genera ciertos costos bueno, justamente costos de la ubicación, de espacio, de entorpecimiento de otras actividades. Tengo que tener todo un sistema, ofrecer, qué sé yo, todo un sistema para el personal de tejido, son todos costos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Podría controlar, bueno, mejor lo que acabamos de decir.
Aunque parezca, el tema de la localización dentro o fuera es muy importante porque las empresas cuando tienen un proceso de fabricación tienen definido un layout que justamente tiene muy controlado que los tiempos de fabricación en cada fase y la coordinación de esas actividades sea muy eficiente, ¿no? Entonces a veces no es muy fácil, por más que tenga el espacio, poner otra área adentro, ¿no? Otra propiedad, otra variante podría ser la propiedad de los equipos, es decir, bueno, como la inversión es tan alta y siento que es muy arriesgado tejido, por ahí dice, bueno, no, esta inversión es muy alta, tengo muchos riesgos, la amortización son 15 años, es muy larga, entonces una variante para justamente compensar eso podría ser que, bueno, auto invierta en la propiedad de los equipos, habría unos derechos, un cambio en los derechos de propiedad de los equipos, y tejido lo gestiona, porque es tejido quien tiene la experiencia, el know-how, quien se encuentra en un punto de la curva de aprendizaje mucho más alto que auto, que no es su especialización a lo que se especializa, y tejido, y bueno, y bien, ahí se comparte el riesgo, ¿no? Auto asume la propiedad y tejido pone la gestión. Bueno, ahí evidentemente esta variante constituye cambios tanto en los derechos de propiedad de los equipos, que van a cambiar evidentemente el poder de negociación y seguramente cambien cosas que tengan que ver con la arquitectura dentro de la organización, ¿no? En resumen, bueno, cuando queremos evaluar un mecanismo de coordinación, primero decir que generalmente no sea para una fase u otra, una empresa tiene diversos mecanismos de coordinación a lo largo del proceso de fabricación, que bueno, que pueden ser híbridos, por ejemplo, podría decir auto en este caso, pero decir, bueno, yo contrato a tejido, pero a su vez siempre quiero también tener la posibilidad, y lo pongo en el contrato, de salir al mercado spot, porque si tejido le pasa algo, se queda sin materia prima, hay una movilización y no trabajan o qué sé yo, quiero siempre tener la posibilidad de poder abastecerme para cumplir con mis entregas en el mercado. Entonces, bueno, a veces son híbridos entre una y otra y se combinan distintos mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que miramos? Bueno, lo que acabamos de hacer como un balance entre pensar en cómo minimizo costos de transacción con un proceso, o sea, con un mecanismo o con otro. Pensando, bueno, en costos de transacción, principalmente en lo que tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Costos de monitoreo, costos de búsqueda de información, costos que me afecten el cumplimiento, las entregas, los precios, la calidad. Cuanto más ligada esté esa fase a mi estrategia competitiva, más importante es tener control sobre esta fase, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, es distinto si Auto ofrece eh, autos de alta gama, si fabrica de alta gama donde el cliente decide el tipo de butaca, a que si son autos estándares donde la butaca es estándar para todos los autos iguales, ¿no? Cambia totalmente el control que tengo que tener sobre esa actividad, porque ¿qué es lo que hay ahí? La actividad es una actividad que está dentro de lo que es la diferenciación de mi producto, y está dentro de mi poder de marcar el precio. Entonces la contribución marginal a la rentabilidad de la actividad de esa fase es muy importante. Entonces necesito tener control, mucho control sobre esa actividad. Y más cuando necesito tener, cuando el cliente decide sobre ese producto, necesito mucha flexibilidad. Entonces tenemos que pensar en términos de, bueno, flexibilidad y control. Control porque es muy importante que tenga esto a tiempo y es imprescindible. Si me falta esto, tengo un quiebre de stock. Y por otro lado, la flexibilidad. Si el cliente decide los atributos de mi producto, necesito que sea flexible. Bien, proteger esos, pensar luego en esos costos de oportunismo que puede tener la empresa y justamente establecer cláusulas en un contrato que me protejan esa inversión. Bien. Este es en resumen.
Bien, esto de acá abajo, pensar eso, que muchas veces los cambios en los mecanismos de coordinación me implican cambios, me complejizan la estructura, o me implican cambios justamente en la estructura de la organización, ¿no? Y bueno, y dependiendo justamente si es una actividad de diferenciación o no, si me conviene tener esa actividad dentro o fuera de la empresa. Este ejemplo de bebidas Coca-Cola es porque, bueno, cuando Coca-Cola no tenía tan fuerte el tema de lo que es la diferenciación, que era una Coca-Cola igual para todo el mundo, con un tamaño, una etiqueta y punto, tenían que es la actividad de marketing externalizada. Una vez que Coca-Cola empieza en un escenario más competitivo y necesita diferenciarse más, hacer distintos tamaños, etiquetas, campañas comerciales, integra internamente, y hoy día es una de las áreas más importantes, el tema del marketing dentro de lo que es las filiales de Coca-Cola, ¿no? Vamos a mirar brevemente otro caso que está muy bueno, porque Zara es un caso, Inditex en general, pero bueno, aquí pensemos en Zara, es un caso súper atractivo por la integración de todas sus fases productivas, ¿no? La producción, distribución y comercialización. Inditex es un caso donde controla todas las etapas del proceso, y porque justamente eso es lo que le hace la rentabilidad del negocio, esa es su estrategia competitiva. Es una textil que se diferencia mucho de las principales competidoras porque por justamente cómo coordina sus actividades. La mayoría de las textiles lo que hacen es, se abastecen de un stock 3, 4, 5, 6 veces al año, y van sacando stock y venden ese stock del cual compran y se abastecen, ¿no? Zara es bien diferente, ¿no? Ellos no tienen stock, producen más bien a demanda, y bueno, vamos a ir viendo un poquito las características del proceso y cómo esto de los mecanismos de coordinación, qué importante que es en lo que es el éxito de la empresa. Bueno, ¿por qué justamente aquí la necesidad de integrar esas etapas? Bueno, justamente ellos trabajan lo más importante, la especificidad, el activo específico más importante para esta empresa es justamente la información que viene desde la demanda, desde la compra del consumidor, desde la tienda donde está el consumidor que elige y consume un producto. Bien, esa información justamente los gustos del público, las preferencias, esa información se centraliza y se produce de acuerdo a esa información en forma instantánea, ¿no? O sea, en la tienda se vende tanto y llega a casa central que se vendió tal producto, 1, 2, 3, 4 piezas de tal producto. Y así es que se fabrica, ¿no? Hay un mínimo stock para abastecer durante no mucho tiempo, y luego se empieza a fabricar a demanda. Bien, se fabrica a demanda, esto tiene que ser con rapidez, se empaca y se distribuye, bien, y se manda el pedido. Y eso es lo que hace el éxito de su negocio. Bien, o sea, producir lo que el cliente demanda en la tienda, mediante conexión electrónica de las tiendas a tiempo real a casa central. O sea, en todas las tiendas del mundo, ¿no?, tienen un sistema donde la información llega instantáneamente de las ventas a la casa central. Y ahí se disparan las órdenes de producción. Y luego se disparan las órdenes de distribución. Todo desde casa central. Hay un control de todas las fases del proceso. Bien, esto exige, justamente, ¿qué exige? Exige la necesidad de flexibilidad, ¿no? De flexibilidad en la producción, de flexibilidad en la distribución. O sea, si bien están todos los mecanismos estandarizados, por ejemplo, creo que no sé, se reponen cada 2 días o cada 3 días, o sea, necesita flexibilidad porque se va a producir lo que el cliente demanda. O sea, no puedo hacer una planificación, imaginen que la planificación de la producción es totalmente flexible. Yo planifico hoy de acuerdo a lo que se vende hoy. O sea, no tengo una planificación de una semana, que es lo más común, o a veces una planificación para el mes. Planifico hoy lo que se vende hoy, ¿bien? Y se manda, capaz que no sé si serán 1, 2 días o 3 días, pero bueno, se juntan esas órdenes de producción y se envía el pedido. Bien, o sea, tenemos
activos específicos aquí identifican todo lo que refiere, para mí para mí no, bueno, lo más importante es todo lo que refiere al relevamiento y a la gestión de la información, ¿no? De la información en la tienda. Nace ahí y es toda una gestión de esa información que es muy específica y está totalmente ligada a la ventaja competitiva de la empresa. Bien, esto es lo que acá hablamos de hablar, la flexibilidad en la cadena de producción, o sea, la coordinación entre producción, distribución y comercialización permite justamente esa flexibilidad, controlar los plazos de entrega, súper importante, reducir los riesgos de moda, justamente, o sea, ellos hacen un diseño y lo largan al mercado, si funciona, mandan mínimo de prenda, si funciona, vuelvo a producir, si no funciona, no, o sea, no lo produzco más. Entonces, ahí mitigan los riesgos de que un producto no guste al público. Bien, luego, bueno, el control por la casa matriz de prácticamente todas las actividades. Aquí, bueno, un poco el diagrama, un diagrama más o menos de cómo es el flujo de toda la cadena productiva, bien, desde la distribución, vean cómo lo que es las órdenes de tienda, aquí llegan todas a casa central, y se disparan órdenes de producción, y luego de casa central se distribuye a todo el mundo. A veces, por más que tengan talleres, que ahora vamos a hablar de la subcontratación en otros países, se produce en otros países, pero vuelve la producción a casa central y se distribuye desde casa central. Es un control pleno. Bueno, justamente el mayor control de estos procesos, la flexibilidad, la especificidad temporal justamente de lo que es la moda, estacionalidad, de todo lo que es en los productos que ellos producen, justamente implica esa integración de los procesos. Bien, justamente cómo Zara, Inditex, cómo trabajan en lo que es minimizar esos costos de transacción que tienen que ver y que afectan la competitividad de la empresa. Bueno, lo que es en producción, controlar los diseños, controlan la calidad, controlan las tintas. Ellos incluso tienen empresas subempresas, empresas del grupo, que fabrican tintes, que fabrican telas. Hay parte de las telas que son fabricadas, o sea, entonces controlan lo que es los colores, controlan la calidad, controlan los diseños, mantienen stock bajo, eso genera, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Mejor que yo, los costos financieros mucho más bajos, mantienen stock bajo y el riesgo, ¿no? de que un producto no guste al cliente. La materia prima por empresas del grupo, control de los sistemas de información, bueno, reducción de tiempos, minimizar riesgos de moda y pérdida de venta. Estas son todas formas que llevan a minimizar costos de transacción, ¿no? O sea, la coordinación vertical permite el control y la rotación y el diseño. Bien, competencias centrales del negocio. Cualquier falla en la coordinación implica altos costos de transacción y consecuente pérdida de valor. Bien, o sea, cualquier falla que sea en la distribución, sea en la reposición, sea en un diseño que si hago mucho stock y no se vende, tengo una pérdida de valor. Por eso hago un diseño con el stock justito para probar, y si se vende sigo produciendo y si no, no. Pero bueno, eso exige una flexibilidad justamente y una inversión en procesos para gestionar la información altísima, ¿no? Por esto la integración vertical es un mecanismo, en este caso, que reduce costos de transacción. Bueno, acá simplemente como la sincronización y control de todo lo que es las distintas fases de los procesos productivos, del comercio, diseño, confección, acabado, embolsado y distribución. A ver, si bien está todo integrado, evidentemente que la producción no la hacen toda integrada. Tienen, por ejemplo, en lo que es fabricación, existen subcontrataciones y qué es lo que aplican, etapas más intensivas en costuras, de repente productos que son más estándares, que no tienen un componente de moda, que son lo que le llaman los básicos, que siempre están en góndola, que ya se sabe que se consumen. Generalmente eso lo subcontratan por talleres, ¿no? Ya se deben de saber que tienen talleres en todo el mundo, cooperativas, bueno, hay todo un tema con eso, pero bueno, que
justamente lejos y en más lejanía a veces la ubicación geográfica, ese tipo de modelos que son más básicos y que requieren menos control y menos diseño y no cambian, los producen en países de repente más lejanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque es más barata la mano de obra, pero modelos que son más intensivos en diseño y en calidad, generalmente los tratan de producir en países más cercanos o mismo en sus talleres en Casa Central en Norteño. Bien, en lo que es más complejo, modelos de pronta moda, los tienen más cerca, la calidad, coordinación, innovación y diferenciación. Bueno, tienen muchos talleres, tienen muchísimos talleres, mismo allí en su planta principal en Galicia, en la zona allí de La Coruña. Bueno, esto es un poco la inversión en activos específicos, lo que es el control de información, ¿no? Este, es bastante sorprendente. Bueno, subcontrataciones en transporte, aquí otro diseño, otro diagrama de flujo, cómo producen en producción nacional, las redes de subcontrataciones. O sea, si bien, bueno, tenemos estos mecanismos internos en cada etapa, por ejemplo, en fabricación de subcontrataciones, hay un control y una integración fuertísima en todas las etapas. Es una textil que realmente se diferencia por su modelo de negocio y es la única que tiene un modelo de negocio tan fuerte y tan diferente y tan específico, ¿no? Bueno, acá justamente, esto bueno, ya no está tan actualizado, es 2015, pero bueno, justamente destacan cómo integrar a los proveedores en su cadena es vital para el éxito de su actividad, ¿no? El aprovisionamiento con proveedores de proximidad, bueno, ahí esta nota lo que refleja un poco es eso, ¿no? La importancia de la integración y el control de las distintas fases. Bueno, por último, el caso Curtiembre, un caso muy cortito, que lo que involucra, bueno, el caso Curtiembre es una curtiembre que en la realidad fabricaba tanto cueros como carne, pero bueno, este casito se reduce un poco a lo de cueros para simplemente mostrar algún concepto. La curtiembre lo que hace es produce butacas para Senda Leathers, que después, bueno, creo que fue adquirida por otro multinacional, todo eso. No está tan actualizado, pero bueno, Senda Leather lo que hace es, mediante contratos de largo plazo, le ofrecía las butacas, se las fabricaba y se las ofrecía a BMW. Bien. Bueno, seguramente para BMW es un mercado complejo de requerimientos técnicos, y bueno, entonces lo que se plantea para Senda Leather es, tenían problema en el insumo, ¿no? En proveerse de los cueros para las butacas. Entonces ellos adquirían el cuero en el mercado spot, ¿bien? Entonces, adquiriendo el cuero en el mercado spot, estaban expuestos a los riesgos de mercado, riesgos de tipo de cambio, tenían problemas de quiebres de stock por falta de materia prima. Entonces, bueno, todo esto los llevó a pensar en cambiar ese mecanismo de coordinación y pensar en una integración vertical. Pero a su vez, bueno, la integración vertical que implicaba para tener seguro el abastecimiento de los cueros, adquirir un frigorífico, adquirir el ganado también, a su vez, ¿no? O sea, acá tenemos dos fases más. Una inversión muy grande, bueno, recuerden que no solo hacía butacas, porque si no suena medio raro que vayas a adquirir un frigorífico y adquirir un ganado para la producción de las butacas, pero está como también vendían carne, tiene más sentido. Entonces, estaba expuesto a la volatilidad del mercado, a la negociación con proveedores, o sea, son todas actividades, esto generan costos de transacción altísimos y te pueden llevar justamente a la ruina, ¿no?, del negocio. Y mala calidad de los insumos. De esta manera, cuando integran verticalmente un frigorífico, que reducen costos de transacción mediante reducen la volatilidad, o sea, mitigan el riesgo de volatilidad del mercado, evitan la negociación con los proveedores, reducen la incertidumbre, se aseguran la calidad. BMW produce justamente lo que decíamos hoy,
autos de alta gama, entonces la calidad era muy importante. Y bueno, y acá como reflexión, ¿por qué BMW no decide integrarse verticalmente y unir toda la cadena bueno, en lugar de los contratos de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esto para pensar justamente en lo que decíamos, que a veces no tiene sentido, por más que necesites controlar la actividad, en este caso de las butacas, no tiene sentido adquirir un frigorífico, ¿no? Lo que necesita es fidelidad, garantía, entrega y calidad de producto. Pero económicamente no le conviene complejizar su estructura, evidentemente no le iba a convenir tener un frigorífico, que implicaría vender la carne, implicaría o meterse en otros negocios que no era a lo que apuntan, ¿no? La presencia de sindicatos puede ser un ejemplo de por qué una empresa decide no integrarse verticalmente. Bueno, evidentemente complejiza el tema laboral cuando se integra una actividad con personal de otras áreas, de otros sectores que tienen otro grado de repente de sindicalismo, tienen otra cultura organizacional. Es muy importante también el tema de la cultura organizacional. A veces no integro una actividad dentro de mi empresa porque necesito trabajadores de un sector que tienen otra cultura organizacional totalmente distinta, o porque llevo 20 años generando una cultura organizacional que hoy la llevo bien, entonces no quiero traer nuevos trabajadores porque, bueno, tengo una inversión en capital humano muy alta que no la quiero poner en peligro. Bueno, y esto es todo para ver. La idea es como a verles con estos casos, dejarles una pequeña guía de cómo evaluar una decisión, de cómo coordinar una fase o una actividad que está integrada a mi proceso productivo. Y bueno, cualquier duda, comentarios, reflexiones, sugerencias, lo que deseen, están los foros disponibles. Muchísimas gracias y bueno, espero que pasen bien y que les sea útil.